Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Y agradecido por sus oraciones. Nuevamente aquí en la casa del Señor. Vamos a decir que nos sentimos bien, ¿verdad? Estamos caminando, podemos ver, podemos escuchar. Es más lo que podemos hacer que lo que no podemos hacer. Pero vamos a enfocarnos en eso. Amén. Hablaba el pastor ahorita sobre aquellos que se pusieron el tine en la frente. Y yo digo que hay muchos que tienen una muy buena intención. A partir de ese momento es lo que llaman la cuaresma. Que debe ser, si fuera realmente dentro de lo conceptual, explica la Iglesia Católica, para nosotros la cuaresma debe ser todo el año. O sea, prepararnos para recibir la Pascua. Prepararnos para celebrar la resurrección de aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Como el pastor estuviera predicando, que nos deja saber Pablo, que es locura para el mundo. Pues para mí este tiempo siempre es un tiempo muy especial. Me refiero al tiempo que va llevando hacia la Semana Santa, porque aunque yo no me crié en una iglesia, en un lugar donde se participara, o sea, siquiera una iglesia donde se predicara a Cristo formalmente, dentro del sincretismo, ¿verdad? Si podemos una palabra como esa un domingo, esa mezcla de ideas que vinieron a ser mi formación espiritual durante los tiempos tempranos en mi vida, hubo muchas cosas que pude ver que hoy miro en retrospección, miro hacia el tiempo pasado y me doy cuenta que era Dios mostrándome su piedad. En medio de toda esa maraña de personas quienes no sabían exactamente lo que estaban haciendo y yo no sabía por qué lo estaban haciendo y estaban errados, cuando yo miro la palabra me doy cuenta que aún en medio de todo eso, no estoy diciendo que es la forma de ir, pero estoy diciendo que mi experiencia vi la mano de Dios, la bendición de Dios, de muchacho, criándonos en Bayamón. Pasaba una gente, una guagua para una iglesia pentecostal y vamos allí. Ahí muchas veces los padres lo que querían era salir de muchachos, tener un rato para ellos, pero eso para mí fue bendición. Pero también hice la primera comunión, la confirmación. Creo que me confesé una vez. Me dice, ¿cómo es posible? Bueno, la vez de la primera comunión y quizás la confirmación. Pero en medio de todo eso, Dios estaba ahí, diciendo, mira, enfócate aquí, aquí está la palabra. Pues este tiempo para mí es bien especial porque dentro de todo lo que yo viví, la Semana Santa y el tiempo previo a ello, era un tiempo que las personas, aunque no supieran, guardaban, había cierto misticismo, ¿verdad? Estoy diciendo que la religión tiene que ser mística, pero había un respeto por aquello que tuviera que ver con Dios. Obviamente en este tiempo sabemos que la gente observa, los viernes no se puede comer carne, langosta y camarones solamente. Y la Semana Santa, pues esa semana, aquí le llaman la Semana Mayor, y ustedes saben cómo yo le llamo, la Semana Mayor de mayor hipocresía, porque la gente que no pisa una iglesia en todo el año, esa semana ustedes los ven y ven la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? La de Mel Gibson, que es la más sangrienta de todas ellas, y se compadecen, y dicen, ay, mira para allá, pero es que esa película, aunque es bien cruenta, no muestra ni siquiera una pizca de lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. No muestra lo que sintió Él realmente en su ser. Qué bueno que hay una representación como esa, ¿verdad? Sin embargo,
muchos están enfocando en todo lo que es bien superficial. Pues mi llamado a ustedes, ya que comenzamos hoy este tema, todo acerca de Jesús. Vamos a hacerlo a conciencia de que estamos en una época en la cual nos vamos acercando a lo que es nuestra Pascua, Cristo Jesús. Y el mundo debe mirarnos a nosotros y saber cómo es que se vive la Pascua. No se trata de toda esta mezcla, esta maraña de cosas que usted ve ahora. Usted va a cualquier centro comercial y lo que van a estar vendiendo próximamente son conejitos y pollitos y huevitos de colores. Hay gente que dice, pues no hay nada malo en eso, y la realidad es que no hay nada malo intrínseco en eso, ¿verdad? Aparte de que proviene de una celebración pagana, de una adoración a una diosa pagana. Pero la mayor parte de las personas dicen, eso es algo inofensivo, se guardan huevitos ahí con un jueguito, que de hecho, muchachos míos, en la infancia, en algún momento, creo que llegamos a hacer algo así con ellos. Pero no se trata de eso. No son los huevitos de colores, no son los conejitos, no son los pollitos, todo eso es muy lindo. Pero la Pascua, Easter, no es el conejito. La Pascua es que hubo una Pascua que celebró un pueblo, el pueblo hebreo. Ellos, Dorimar hacía referencia a las plagas que tuvieron que sufrir en Egipto, y la última de esas plagas fue que moriría el primogénito de cada una de las familias que no estuvieran marcados, no estuvieran identificados con la sangre de un cordero sin mancha. Ustedes conocen la historia. Y la Pascua era el pasar por encima. El ángel de la muerte pasaría por encima. Pues, qué tremendo paralelo. Ellos tenían que poner la sangre de ese cordero en los dinteles, los marcos de las puertas de sus hogares. Usted y yo estamos llamados a poner la sangre del cordero sin mancha, el cordero perfecto, el cordero inmolado por sus pecados y por el mío en nuestro corazón. El ángel de la muerte pasará por encima de nosotros, esa es nuestra Pascua. O sea, de la muerte eterna. Usted y yo podemos celebrar con alegría. Es un tiempo de reflexión, seguro, pero es un tiempo de celebración. Yo iba hacia el infierno y ahora, dado que Cristo Jesús me amó, dado que Dios me regaló de su gracia, valga la redundancia, yo puedo acceder a Él eternamente. Esa es nuestra celebración. Amén. Pues ahora vamos a estar nosotros considerando a través del libro de Lucas distintas sesiones enfocadas en este tema. Amén. El primero siendo la misión de Jesús. Todo acerca de Jesús. La misión, el ministerio, la identidad, la muerte, la resurrección. Y por supuesto, la misión de Jesús. Dice, pero no vamos a ver eso hoy. La misión de Jesús. Sí, pero esa es la misión de Jesús compartida. Bien, vamos a estar viendo el libro de Lucas. Lucas es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. Amén. Lucas presenta tanto detalle. Obviamente el Evangelio es un todo, pero vemos como Lucas, Dios le inspira para que presente de una manera tan singular los eventos que transcurrieron en lo que el Señor quería que nosotros supiéramos respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a dar las buenas nuevas de salvación para los judíos. Para ver si estaban mirando la pantalla. Para todos nosotros, para todas las personas. Entonces, eso incluye a los nazis. Para ellos. Eso incluye a los que están hoy, mientras nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, allá en el punto vendiendo droga.
también. Para ellas también. Hay veces que los cristianos pudiéramos asumir una actitud exclusivista, ¿verdad? Y esta palabra hay que explicarla porque a veces la utilizamos y se puede pensar que estamos en conflicto. Porque el pastor muchas veces dice, es que sí, es exclusivista. Pero exclusivista en el sentido de que solamente aquellos quienes han aceptado a Cristo Jesús como Salvador son hijos de Dios. Amén. No es todo el mundo. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar excluyendo a las personas porque a nosotros nos parece que ellos no son dignos de recibir a Cristo Jesús. A eso yo me refiero. Nosotros tenemos, si hay una idea de inclusión, y esa es una palabra que está de boga en estos tiempos, si hay alguien que ha sido inclusivo desde siempre, ese ha sido nuestro Señor. Amén. Jehová desde siempre tenía en su mente el que todos procedieran al arrepentimiento. Por eso es que la palabra nos dice, le revela a Pedro, que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Quiere que todos se arrepientan, que todos vengan a Él. Pues el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo lo presentó para todas las personas. Y estamos llamados a vivir en total conciencia de la obra de Jesús, por la cual tenemos salvación. Otra vez digo, hay personas quienes en el tiempo de la Semana Santa y particularmente el Viernes Santo, donde se conmemora la crucifixión de nuestro Señor Jesús, se conmueve. Cualquier persona con una pizca de sensibilidad debería conmoverse sabiendo que un inocente fue asesinado de la manera más cruenta, la manera más cruel y vil posible. Cualquier persona con una pizca de sensibilidad debería conmoverse. Pero no se trata de conmoverse, hermano. Se trata de arrepentirse. Amén. Uno se conmueve, a veces yo me conmuevo cuando abro la nevera y voy a sacar el bote de agua y nadie lo llenó. ¿Me dan ganas de llorar? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de uno reconocer qué es lo que uno es y dar marcha atrás, reconocer que nos estamos alejando de Dios, que Él ha hecho un plan para nuestras vidas y nosotros nos arrepentimos, decimos, yo reconozco que esto está mal, no lo voy a hacer más. Y uno le pide perdón a Dios de todo corazón, con sus entrañas, y le dice al Señor, yo quiero recibir tu regalo. Amén. Yo creo en Cristo Jesús. Entonces uno lo confiesa delante de los hombres y uno va acorde con lo que dice la palabra. Eso es lo que realmente Dios quiere. No es que usted se ponga triste y se ponga a llorar un Viernes Santo porque el Señor murió. Usted no gana nada en eso. El Señor no murió para que nosotros lloráramos. El Señor murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pues en estos días vamos a estar hablando sobre esto. Esta es una de esas estampas donde se ven las Marías desde la perspectiva de James Tissot, ¿verdad? Y las cruces allá en el monte del Calvario. Tiene que haber sido algo espantoso, ¿verdad? Pues vamos a la palabra. Lucas 3, versículos del 1 al 6. Le voy a pedir a Clara María que lea esa porción. De que nos están visitando desde acá, vamos a ponerlos a trabajar. Dice así, Lucas 3, del 1 al 6. del 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Turea, y de la provincia de Traconite, Lisares tetrarca de Abilinia,
Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Gracias, María. Vamos a ver. Uno de los detalles que nos atraen y nos llama mucho la atención de la narración de Lucas es su historicidad, su detalle cuidadoso en demostrar dónde en la historia se halla el relato que vamos a estar presentando. Muy cuidadoso con esto. Sabemos que, según lo que leemos, ¿verdad?, que Lucas, aparte de ser evangelista, pues era profeta, no era más médico, y aparte de ser médico, pues era historiador. Y vemos nosotros aquí, ¿verdad?, queda plasmado aquí que nos presenta con detalles muy meticulosos el momento en la historia en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Hablando sobre Tiberio César. Ese Tiberio César fue el segundo emperador romano, el que sucedió a Augusto. Y se dice que hubo un tiempo en el cual Augusto era emperador y le permitía participación a Tiberio, ¿verdad?, en el imperio, hasta que él tomó las riendas del imperio en el año 14. Por lo tanto, 14, 15. Se dice que, dice Lucas, y esto uno lo puede corroborar en los anales de la historia, dice Lucas que era el año 15 de que gobernaba Tiberio sobre el imperio romano. Y si usted suma 14 más 15, 15 más 15, estamos hablando de 29 del año 30 después de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de ese tiempo. Fíjense la narración de Lucas. Si ustedes buscan, de ver el capítulo número 2, dice el nacimiento de Jesús. El capítulo número 2. Los ángeles y los pastores, su presentación en el templo. Entonces, Lucas va dando un fast forward. Mucha información condensada, dice, todo esto es bien bonito, todo esto es importante, sin embargo, lo más importante es lo que te voy a presentar, porque quiero hablarte sobre el meollo del asunto. Quiero hablarte sobre la misión de aquel que fue enviado por Dios mismo para usted y para mí. Pues nos lleva a ese capítulo número 3. Pero previo a eso, vemos en los últimos versículos del capítulo número 2, dice: el niño Jesús en el templo. De ahí es donde sacan la canción esta de las Navidades. ¿Dónde va María? ¿Dónde va José? Voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Tiene 12 años y es como la miel, dulce manantial de amor y de revelación. Muy bonita. Y se enfoca en el capítulo final, el capítulo número 2 de Lucas. 12 años, y ahí de 12 años saltó 17 años más aproximadamente, ¿verdad?, para que veamos la visión del evangelista. Pues nos presenta esto, también nos presenta Poncio Pilato. Le dice Herodes, tetrarca de Galilea, y toda esta gente que esto muchas veces es un poquito enredado. Un tetrarca era un individuo que era gobernador, había sido asignado gobernador de un lugar que había sido dividido en 4 partes. De ahí la tetrarca. Sin embargo, con el tiempo, la palabra tetrarca vino a ser sinónima de palabra gobernante o gobernador. Herodes el Grande, que gobernó como hasta el año 4 antes de Cristo. Antes de morir, él había dejado dividido a toda la región entre sus hijos. Y estos que están aquí, Herodes Antipas,
Felipe, entonces Arquelao, que no aparece aquí, pero Arquelao era malo. Es el que gobernaba sobre Judea. Judea, Samaria y Edom eran las regiones sobre las cuales gobernaba él. Al punto, era tan y tan malo que los mismos judíos le pidieron a los romanos que lo destituyeran. Y los romanos pues le tomaron la palabra y les enviaron un gobernante romano. Ahí Poncio Pilato. Por eso es que Poncio Pilato estaba en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tuvo que ver, fue parte de esta historia. De Lisanias no se sabe muchísimo, o sea, no hay mucho que se sepa, y nos habla sobre Anás y Caifás. Nosotros miramos el Antiguo Testamento y decimos aquí como que hay algo mal, ¿verdad? Porque cuando leemos aprendemos que el sumo sacerdote era uno a la vez, y ese sumo sacerdote era vitalicio. Sin embargo, eso se perdió después de un tiempo, entonces vino a ser más una cuestión política. Anás no era el sumo sacerdote en propiedad, sino que lo era Caifás. Pero Anás tenía, yo creo que eran 3 hijos, quienes le sucedieron luego en el sumo sacerdocio posteriormente, pero este Caifás era el yerno de él. Pero como Anás era la cara representativa dentro de el grupúsculo judío, pues él daba cara. Realmente era el poder detrás del trono, como dirían en estos tiempos. Por eso es que vemos cuando nuestro Señor Jesucristo lo llevan a ser entrevistado, va a Anás, lo llevan a Caifás. Hermana Lucy. Que me parece que yo leí en el Evangelio que estos sacerdotes ya eran escogidos por los romanos, no eran como por el pueblo. Era por el pueblo, pero había algún tipo de influencia. Hay muchos documentos que subrayan, sustentan la influencia romana, porque tener una persona adentro que fuera afín con los intereses de ellos podía ayudarles a dominar, ¿no?, lo que querían ellos del pueblo, que era los impuestos. Eso es lo más que les interesaba a ellos. Por lo tanto, debían favorecer personas quienes se posicionaran, ¿verdad? No era que necesariamente ellos los designaran, pero como todo, ¿verdad? Te apoyamos y pues te damos los chavos para la campaña y te sentamos en esa silla y de esa manera pues tú nos representas desde adentro. Pero esto era algo que se había completamente prostituido, era el sistema. Jamás era como antes. Pues entonces, en ese tiempo es que se presenta la figura de Juan, ¿verdad? Desde Elizabeth, mención de su preñez, hasta este momento no se sabe mucho de Juan. Esta figura excéntrica, pudiéramos llamarle en estos tiempos, siempre estaba en el desierto, comía langostas, pero no langostas de las que se compran en los restaurantes acá, ¿verdad? Unos saltamontes grandes y ese con miel. Pues ese era él. Pero lo más importante no era dónde estaba ni no era qué comía, lo más importante era a qué se dedicaba. Juan era fiel a Dios, era un hombre justo. Lucas le reconoce, el Evangelio le reconoce como el último de entre los profetas, ¿verdad? O sea, no es Lucas, sino que registra a nuestro Señor Jesucristo, dice que la profecía fue hasta Juan. Pues vemos nosotros que aparece la figura de él, y lo que hacía él en toda la región aledaña al río Jordán era bautizando a las personas. Pero su bautismo subraya la palabra que era uno de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y esto es algo que es temporal, es importante, pero ese tipo de bautismo no es el bautismo que conocemos nosotros.
El bautismo de estos tiempos es un bautismo, una ordenanza, ¿verdad? Que nosotros damos un testimonio de haber nacido al viejo hombre y haber muerto al viejo hombre y haber nacido a un hombre nuevo en Cristo Jesús. ¿Verdad? El hombre salvo, el Hijo de Dios. Murió usted a su viejo amo y usted nació a su nuevo amo. Ya deja de ser un tipo de esclavo diferente. O sea, cambia de estatus de esclavo. Deja de ser el esclavo de Satanás, ahora es esclavo de Cristo Jesús, que es mucho mejor. Amén. Y eso es algo pequeño que decir. Pues iba él bautizando. Y aquí habla sobre la figura profetizada respecto a quien prepararía el camino para quien vendría posteriormente. Y entonces lo que subraya es lo que es la costumbre de la preparación del espacio para cuando viene un monarca, ¿verdad? Cuando visitaría un rey, un lugar. Antes de llegar allí se enviaba un séquito. A veces se piensa que es una persona, pero muchas veces eran varios quienes iban por las distintas regiones diciendo: por aquí va a pasar el rey. Por lo tanto, pónganlo, prepárenlo, de modo que se vea que ustedes están esperando al rey. Entonces, cuando vemos estos paralelos, a mí se me ocurre que muchas veces son cosas que pasamos por alto, la realidad de lo que nos comunica Dios con ellos. Yo no quiero espiritualizarlo todo, no obstante, vemos nosotros tantos mensajes que Dios ha enviado a la humanidad a través de los tiempos y la humanidad no se ha dado por enterada. Y Juan fue enviado para decir: este es el mensaje más importante. Por aquí viene el Rey de Reyes, Señor. La palabra hablaba sobre ello, ¿verdad? Esto de preparar el camino del Señor, enderezar las sendas, pues Isaías básicamente lo que está presentando es ese paralelo que podían entender las personas respecto al recibimiento de un monarca, pero llevándolo a que pudiéramos entender que este es verdadero. Amén. Desde el punto de vista espiritual. Y este último punto aquí me parece que tal vez de todo lo que hemos leído hasta ahora es el central. Dice: verá toda carne la salvación de Dios. Y esto es bien importante. Si lo malentendemos, hay un problema, no pequeño. No es que la salvación la tiene todo el mundo, es que todo el mundo verá la salvación. Todo el mundo podrá ver. Es como cuando usted va al supermercado, te va a la carnicería, y en estos días, ¿qué es lo que se encuentra ahí? ¿Verdad? La sierra rebanada. Te va ahí y te dicen: veo la sierra rebanada. Detrás del mostrador, por supuesto, pero no la puedo tocar. Y aunque la pueda tocar, no la puede tener, a menos que se la robe. A menos que la compre. Pues usted compra la sierra rebanada y se la regalan. Exacto. Pero si usted se la compra o si se la regalan, como quiera tiene un precio. Sigue estando a $3.59 la libra. Tiene un precio. Alguien tiene que pagar ese precio. Si alguien se lo regaló, pues entonces lo pagó quien se lo regaló. Si usted lo compró, usted sacó de su dinero y lo pagó. Si usted se le ocurre robárselo, no, eso no está bien. Alguien como quiera lo compró antes que usted se lo robara. ¿Verdad? En el caso, y te dice: ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos nosotros considerando? Pues todo.
la salvación tuvo un precio. Usted no lo tuvo que pagar. La diferencia grande entre el paralelo, o sea, la anécdota que yo estoy presentando, la anécdota jocosa, es que usted no se puede robar la salvación. A usted sí le pueden, y usted no puede comprar la salvación tampoco. La única opción es usted aceptar el regalo de la salvación. La salvación es por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada sino aceptarlo. Pues eso es lo que está diciendo Lucas en esta porción respecto a la figura de Juan. Venía a preparar el camino en un momento histórico particular, ¿verdad? Porque esto no es algo esotérico, ¿verdad? No es algo filosófico. Es una verdad histórica con la cual nosotros somos confrontados. Pero aparte de ser una verdad histórica, es una verdad espiritual porque tiene que ver con el plan de Dios para la vida de toda la humanidad, de todos los seres humanos. ¿Amén? ¿Estamos bien? Sí. Gloria. ¿No se me duerme? Vamos a la próxima porción. La hermana Rosana dice que quiere leer esa porción. Lucas 4, versículos 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosana. Estamos en el capítulo número 4. Ahora, el capítulo número 3 vimos ya unos asuntos, ¿verdad? Están las analogías al final del capítulo 3. Pero el capítulo 4 comienza hablando de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Lucas va. Dicen quienes evalúan el tiempo, ¿verdad? La hermana Lucy creo que estaba hablando sobre el Evangelio en paralelo. Cuando miramos el Evangelio como un todo, sabemos que entre la tentación de nuestro Señor Jesucristo y lo que estamos nosotros considerando que leyera la hermana Rosana, pasa un tiempo. Y algunos piensan que es un tiempo sustancial, quizás un año, desde la tentación hasta esto que estamos viendo nosotros aquí, que el Señor vuelve a Nazaret. Galilea viene de la palabra hebrea Galil, que significa círculo. Y se le llamaba así, algunos dicen, porque estaban ellos rodeados por muchos pueblos que no eran judíos. Un dato curioso respecto a esta región, a este lugar, a este pueblo, es que era bien denso, bien densamente poblado. Muchas veces nosotros en nuestra mente pensamos en Galilea y estamos pensando en pequeñas aldeas. Pero se dice que esa parte estaba bien densamente poblada. Dice el historiador Josefo, que fue uno de los gobernadores de Galilea, que tenía unos 204 pueblos y que cada pueblo tenía no menos de 15,000 habitantes. Eso es lo que el pastor hizo el cálculo en su mente. 3 millones de pobladores, más o menos la población de Puerto Rico en ese espacio. Y ese espacio eran, dicen, de norte a sur, eran como unos 80 kilómetros, unas 50 millas, más o menos. Y de este a oeste, o de oeste a este, no sé cómo usted le gusta mirarlo, unos 40 kilómetros, unos 24 millas, o sea, 50 millas por 24 millas. Tengo que hacer la traducción de kilómetros a millas para que ellos quienes estén viendo el estudio posteriormente, porque en Puerto Rico nosotros tenemos hectómetros y kilómetros en la carretera, pero miden todo en millas. Vaya usted a entender. Eso lo heredamos de la gran nación norteamericana. Eso es algo bueno que no, porque no queremos ser igual que los ingleses, ¿verdad? Anyway, vemos que esa región era una superpoblada, o sea que era un polis, ¿verdad? No era
no era un pequeño pueblo. Pues Lucas nos dice que regresa nuestro Señor Jesucristo a Nazaret. ¿Qué sabemos de Nazaret en lo que respecta a Jesús? ¿Qué tenía que ver Jesús con Nazaret? Se crió en Nazaret. Era su pueblo de crianza. Él era de allí. La gente lo conocía desde muchacho. ¿Y qué hacía él allí en este pasaje? ¿Qué estaba haciendo él allí en el pasaje que estamos nosotros leyendo, que leyera Rosana? Enseñando. ¿Estaba dónde? En la sinagoga. ¿En la plaza del en el dónde? En la sinagoga. En la sinagoga. Recordamos de otros estudios lo que es una sinagoga, ¿verdad? Sí. ¿Qué es una sinagoga? Lugar de reunión, se reunían. No era el templo, ¿verdad? El templo era uno solo y era en Jerusalén. Había un solo templo. Entonces, como había muchas personas y vivían a lugares distantes que no podían asistir al templo todo el tiempo, excepto en tiempos específicos, ¿verdad? Fiestas importantes, celebraciones importantes judías, pues para poder estudiar la palabra tenían, si había 15 familias o más en un pueblito, una aldea, pues tenían que tener su propia sinagoga. Y cada sinagoga pues no tenía, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos, vamos a la iglesia y pensamos, pues hay una estructura, ¿verdad? Está el pastor y están los laicos. Pues en la sinagoga había un individuo que presidía. Y había algunas personas quienes se les permitía el privilegio de leer de las escrituras. Cualquier persona que llegaba y tenía el celular, le decía, ¿tienes la aplicación de la Biblia? Podía. Eran los rollos, ¿verdad? Los libros de la Biblia eran separados y eran rollos. No era como la Biblia como la tenemos nosotros aquí. Pero no es que le haga esta aplicación que usted dice, yo conozco todo eso, es para poder beneficiar a aquellos quienes nos ven y puedan acceder al estudio posteriormente. Pues, nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que yo veo cuando miro esto, Él fue quien escribió la palabra que Él leyó. Y me hace pensar, ¿verdad? Hay instancias en las cuales las personas van, y yo hace muchos años llegué a ir a una presentación de libros. Y a cada rato tengo que ir a ellos, pero hace mucho tiempo fui a una que quería ir. Hace muchos años. Y había comprado 2 libros por una escritora puertorriqueña que redactaba en inglés, Nicolás Amor. Escribía cuentos para jóvenes, para adolescentes. Y ella me lo firmó. Eso es un acontecimiento. Y poder hablar, porque eran libros que compré, pero ya yo los había leído, y poder hacerle preguntas a la autora de esos libros y decirle, yo los estoy utilizando con mis estudiantes y ha sido una bendición. Qué bueno que tenemos que poder hablar, entablar una conversación con esa persona. Imagínese usted poder estar en un lugar donde el que escribió la palabra que leemos todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, esté allí. La palabra nos dice que Él está aquí. Amén. Pero la palabra dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y lo creemos, ¿verdad? El Espíritu Santo, si usted ha recibido a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo mora en usted físicamente. Eso lo creemos. No obstante, en nuestras limitaciones humanas, sabemos que nosotros no lo percibimos de manera física, ¿verdad? Siempre hay instancias en las cuales usted tiene algunas experiencias que tal vez no las puede explicar con palabras, y no vamos a entrar en ese detalle. Pero cuando yo digo tener al Señor físicamente y que nos explique la palabra, yo veo a mi hermano Daniel aquí, si voy allá, yo puedo estrechar su mano, darle un abrazo, y lo veo, palparlo físicamente. Ese tipo de fisicalidad a la que yo me refiero. Pues el Señor estaba allí. El problema era que esta gente no sabía quién era Él. ¿Cómo es posible que alguien que usted vio desde que se criaba llegara a su adultez y usted no sabe quién es? ¿Es eso posible? Dice la hermana Nilda que
Aquí, pues aparentemente sí. Pues la contestación es sí. La contestación es sí, porque usted tiene vecinos que usted puede verle la cara, porque usted no sabe quién es. Usted los saluda, les conoce el nombre, pero no necesariamente sabe quién es. En este caso, estamos hablando de un varón que la gente conocía, ¿verdad? La porción que hoy estamos leyendo no llega a la reacción de ellos, porque tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Este es el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo subraya que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su propia parentela. Pues estaban ellos ahí y ellos sabían que Jesús pues tenía un papá que se llamaba José y que José era carpintero y Jesús lo más seguro también. Y sus hermanos eran Jacobo, Juan, Judas. Conocían a sus hermanos, pero realmente no conocían al Señor. Ahora, Lucas nos lleva hasta aquí desde la porción anterior, donde habla sobre el Señor Jesucristo. En el capítulo número 2, ¿verdad? Al final, le dijimos, Señor Jesucristo, separándose de su papá, cuando venían de camino, de regreso a su casa, para ir al templo. Desde los 12 años, ya se sentaba con los grandes a hablar sobre la palabra de Dios. Amén. Que él llegara a la sinagoga y le dieran los rollos para que él los leyera, no era algo poco común. Hermana Lucía. ¿Se tiene una idea de cuánto era la población en Nazaret? Bueno, si nos dejamos llevar por Josefo, él decía que cada uno de los pueblos en Galilea tenía unos 15,000 habitantes. No era pequeño, o sea, no era que no fuera pequeño en espacio territorial, porque estábamos diciendo que 50 millas por 24 millas, estamos hablando que la mitad de Puerto Rico. Una región bastante grande para ser este espacio territorial. Pues sí, había mucha gente y mucho pues es una palabra relativa, ¿verdad? Pues esa gente que estaba allí debía saber quién era Jesús y los que estaban en la sinagoga particularmente, porque recuerde que por aldea era la sinagoga, si había 15 familias o más, entonces tenía que haber una sinagoga allí. El asunto es que él se presenta allí y lee de un pasaje que nosotros hemos leído en innumerables ocasiones en Isaías. Y por eso yo digo, el autor del libro estaba allí. Entonces, leyendo en primera persona, porque usted lee un libro, cuando hablamos de literatura, hay distintas perspectivas. Cuando usted dice la primera persona, es cuando usted está leyendo y su voz lo que presenta es la perspectiva de quien está participando de la acción. Cuando yo digo, yo salí de casa esta mañana a las 8:35, yo salí de casa, pero cuando voy al libro digo, es el relato, él salió de su casa a las 8:35. Esa es otra perspectiva, esa es la tercera persona. En este caso, el Señor está leyendo como aparece en Isaías, que es en primera persona, pero Él es la persona. Eso no se da siempre. En raras ocasiones se da eso, excepto cuando usted va, están presentando un libro y están presentando el libro la persona que lo escribió. Pues el Señor aquí está presentando algo central, y esto es un pasaje tan y tan importante, hermano, para nosotros comprender la misión de nuestro Señor Jesucristo. Para esto fue que Él vino. Una de las cosas que se subraya primero allí es que el Señor estaba en completa comunión con el Espíritu Santo. Y el misterio de la Trinidad es algo que nosotros lo vemos plasmado a través de la palabra, pero tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos presenta en su palabra. Amén. Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sobre mí. Y ahora habla sobre una unción y habla sobre el Evangelio. He sido ungido
he sido bendecido, he sido identificado, he sido separado para presentar el Evangelio, las buenas nuevas. El martes pasado, yo creo que la hermana Lucy estaba preguntando sobre la palabra Evangelio, el Evangelio. Y yo decía que el Evangelio es desde siempre. Y cómo va, porque podemos verlo de distintas maneras. Si vemos como una mera palabra, buenas nuevas es cualquier información que usted piense que es de bendición a otros o que es relevante. Porque las palabras a veces, por el mucho uso, pierden su sentido real. O a veces se le da un uso particular y pierde el anterior. Por lo tanto, nosotros a veces pensamos en el Evangelio y pensamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Verdad? Y cuando predicamos sobre el Evangelio, predicamos sobre las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero hay muchas personas quienes desvirtúan el Evangelio, le añaden al Evangelio o presentan otras ideas como que son buenas nuevas. Pero aquí, Isaías, iluminado por Jehová, por Dios mismo, habla sobre las buenas nuevas de salvación. El pacto que quería llevar a cumplimiento Jehová con la humanidad. Entonces subraya, tengo un enfoque, tengo una gente a quienes vengo a atender, dice en Isaías 61, ¿verdad? Me parece que va bien paralelo con lo que estaba presentando el pastor esta mañana en Primera de Corintios. ¿Para quiénes vino? Pues para los que están en poder, para los que tienen muchos chavos, para los que... Y los chavos, ¿verdad? No es que los chavos sean malos, pero el amor al dinero es lo que nos dice la palabra, que corrompe el corazón de las personas. Pues, ¿vine para los que están en poder? No. ¿Vine para los que están completamente bien y piensan que están por encima de los demás? No. Vine para los desgraciados. Esa palabra es bien fea en Puerto Rico, ¿verdad? A veces escucho a la gente, empiezan a pegar por aquí. ¡Desgraciado! Y usted lo piensa bien. Y usted dice, desgraciado. Pues que no está en gracia. Desgraciado. O tenía gracia y ya no la tiene. Es un desgraciado, no desengrasado, eso es otra cosa. Pues, todos, ustedes y yo, todos antes, y perdonen la expresión, ¿verdad? Que usted se puede incluir si quiere, éramos unos desgraciados. Sí. Suena más feo cuando uno lo dice de esa manera que decirlo como se pronuncia, ¿verdad? Éramos desgraciados. No suena tan feo como cuando uno dice, éramos unos desgraciados. Hermanita. Bueno, esa palabra se siente feo, pero verdaderamente todavía no habíamos conocido la gracia. Amén. La gracia que llega a mí. La hermana Ida lo acaba de explicar mejor de lo que yo lo pensaba explicar, así que no voy a continuar con ello. Y ahí el Señor estaba comenzando su ministerio. Correcto. Amén. Pues entonces, aquí él hace énfasis precisamente en lo que dice Isaías respecto a para quién vendría el Salvador, el ungido, el escogido de Dios. ¿Para quién es? Para sanar a los quebrantados de corazón. Y fíjense, aquí utiliza muchas metáforas, ¿verdad? Porque no es solamente para los que están mal del corazón médicamente. Y Lucas sabría, ¿verdad? No es que usted tenga una válvula que esté malita. Quebrantado de corazón. ¿Cómo podemos entender eso desde el punto de vista metafórico? Si quiero entender esa expresión, alguien que está quebrantado de corazón, ¿qué es otra palabra para yo poder entender? ¿Perdón? Triste, deprimido, afligido, Sin esperanza. compungido, destituido. Casi todas terminan en ido. Desgraciado, dijeron por ahí. Pregonar, ¿verdad? Traerle la información, a decirles, a informarles, libertad a los cautivos. Y ahí lo tenemos que explicar. Pero no está hablando de los que están presos solamente, porque ciertamente los que están presos pues están cautivos, y lo más seguro es que están cautivos allí por otra cautividad que es aún peor. ¿La de qué?
del pecado. Pues éramos esclavos al pecado. Monaita, usted estaba levantando la mano. Ida. Esa palabra desgraciado se oye. Nos quedamos ahí con esa palabra. Muy fea, como una maldición, mejor dicho. Sí, Pero verdaderamente, cuando no habíamos conocido el Evangelio, no teníamos esa gracia, Exacto, para no decirlo exacto. de otra forma. seguro. Pues estamos de acuerdo, ¿verdad? No lo puedo decir. Y vista a los ciegos. Dice, pues eso es como que un grupo minúsculo, ¿verdad? Porque la mayor parte de la población puede ver, no todo el mundo es legalmente ciego, pero aquí no estamos hablando de los ciegos físicamente, porque no hay peor ciego el que no quiere ver, dice nuestro refranero popular. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Pero ¿a qué ciego se estaría refiriendo el Señor aquí en esta porción cuando a Isaías? Ciegos espirituales. Ciegos espirituales. Yo siempre he dicho que no hay peor estudiante que el que piensa que se lo sabe todo. Porque ese siempre se va a quedar bruto. Esa palabra es fea, pero es la realidad. La necedad real es pensar que uno se la sabe toda, que uno sabe más que el maestro. No estoy hablando de este maestro, estoy hablando del maestro. Hay quien está en una posición de poder darnos a nosotros la bendición de la educación, del conocimiento, y nosotros sentir que estamos por encima de esa persona nos lleva a no aprender. Espiritualmente también podemos llegar a eso, ¿verdad? La altanería, la soberbia. Nosotros pensar que realmente que somos más de lo que realmente somos. La palabra nos advierte en contra de eso. Pues el Señor dice, hay unos que no pueden ver la realidad que es espiritual. Yo les voy a abrir los ojos. Amén. Esa es la revelación que presenta en Isaías. Libertad a los oprimidos. Y aquí también volvemos a ver otra libertad. Y nuevamente ahí pudiéramos disertar respecto a cuántas opresiones existen en la vida de las personas para las que viene Jesús. Hay muchas cosas que nos oprimen, ¿verdad? Pero pensamos en las que son inmediatas. La ansiedad, hermano, las preocupaciones. El estrés es una cosa que yo hablaba con mis hijos ayer. Es una cosa que va carcomiendo nuestra salud física. ¿Verdad? Y es algo que si no estamos nosotros pendientes, pues nos consume. Por eso es tan y tan necesario tener la cara metida en la palabra de Dios. Amén. Porque solamente Él puede darnos la sanidad que nosotros realmente necesitamos. Algo que hemos dicho en muchas ocasiones, lleguemos al cielo manco, cojo, tuerto, ciego, pelado, sin amigos, pero con Cristo. Amén. Pero cuando estemos ahí, nos van a transformar, seremos transformados. Eso nos dice la palabra. Pues hay que mantener la fe, hay que uno mantener el paso, mantenerse esperanzado, sabiendo que aquel que prometió desde un principio cumplirá todo hasta el final. Amén. Y Él nos dice en su palabra también que estará con nosotros hasta el fin. Y le veremos cara a cara. Eso debe darnos esperanza, hermano. Según yo voy hablando sobre ustedes, yo voy hablando para mí. Porque todos pasamos pruebas y de continuo. Las pruebas son diversas, por lo tanto no las vamos a enumerar. El Señor habla de libertad a los oprimidos y a veces nosotros somos los peores opresores de nosotros mismos. Pues tenemos nosotros que también estar pendientes a cuando venimos a ser nosotros opresores. Pero según nosotros somos opresores de nosotros mismos, a veces oprimimos a los demás. Y esto es algo que también tenemos que tener mucho cuidado. A veces hay ciertas exigencias que son necesarias, ¿verdad? Pero hay otras que son añadidas, que nosotros sabemos que están de más y sirven a veces de tropiezo para quienes quisieran ser fieles a Dios. Y hemos hablado de este tema en distintas ocasiones. Pues el Señor viene para ello y a predicar el año agradable del Señor. El año del jubileo. En Levítico 25 habla sobre el año del jubileo
cada 50 años se le devolvían los terrenos, ¿verdad? Porque la usura, yo no voy a decir que la inventaron los judíos, pero no estoy seguro si me equivocaría si lo dijera, porque había gente que decía, tú necesitas chavo, pues está bien, pues yo te presto esta cabrita, pero me la tienes que pagar con 4 vacas. Pues ese es el 55% que tienen las tarjetas no sé dónde. Pues, me la puedes pagar, está bien, en 15 años, pero tienes que, todos los meses me das 3 gallinas por la cabrita, ¿verdad? Hasta que de aquí a 15 años quizás ya me has dado suficiente gallina que más o menos equiparen la cabrita. No funciona de esa manera. Pues si en esos 15 años llegaba el año del jubileo, la deuda que usted había contraído con su vecino quedaba salda. Se empezaba desde cero. Pues aquí vemos que es un paralelo, ¿verdad? El año del jubileo, el año agradable del Señor. Viene Cristo Jesús y ya la deuda es salda. Él paga. Todos estábamos endeudados hasta las narices. Y vino Cristo Jesús y dijo, yo voy a pagar la deuda de Angie. Angie puede decir, no te preocupes, yo la pago. Pero gracias a Dios, está bien. Nosotros no tenemos con qué pagar. Hay gente que piensa que sí. Pues Cristo Jesús, dicho por él Isaías, Dios enviaría al ungido para restituir a la humanidad, pero había un plan específico que había que seguir. ¿Amén? ¿Estamos bien? Sí. Vamos a darle el último pasaje a Karina Andrea. Me levantó la mano ahorita y no allá. Lucas 4, versículos del 20 al 21. Dice así: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Esa es la predicación más breve que ha habido en la historia de las predicaciones. Los maestros, parte de la costumbre, ¿verdad?, la cultura judía, se leía y había, obviamente, se leía a alguien que pudiera leer hebreo en algunas ocasiones, ¿verdad?, o griego. Si era en hebreo que estaba leyendo la ley, profeta, había alguien que lo traducía. Una palabra muy complicada como para yo poder pronunciarla. Y luego se sentaba el que había leído, se le daba la ocasión para poder disertar respecto a ella, explicar la palabra. Y entonces se daba un espacio como el que tenemos nosotros, de preguntas, o se hacen comentarios, ¿verdad?, obviamente enfocado en lo que se ha leído. Y ahí estaba el Señor. A diferencia de estos tiempos, en esa cultura, pues el maestro se sienta. Entonces se sienta y los alumnos también están alrededor. Pues Jesús se sentó en el lugar designado para el rabino, para el maestro. Y él fue ahí. Y estaban todos esperando qué iba a decir él respecto a este pasaje. Recuerden, todos saben respecto a Jesús. Ya tiene 29, 30 años de edad. Conocen, lo vieron crecer y sabían, ¿verdad?, sobre su testimonio, cómo él actuaba con las personas, y conocían respecto a Jesús, pero él todavía no comenzaba su ministerio como tal, ¿verdad? Él acaba de venir de vencer la tentación del desierto. Pues está allí. Lee este pasaje que tomó muchísimo tiempo leerlo y les dice, miren a ver si les dije algo. Fue lo único que les dijo.
leído esta escritura delante de vosotros. Lo que yo les acabo de leer en Isaías, ustedes lo están viendo plasmado. Para buenos entendedores, pocas palabras bastan. Y ellos eran buenos entendedores. El problema es que su entendimiento era selectivo. Pero el estudio llega hasta aquí. Ustedes han leído el resto, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes estaban curiosos respecto a qué sucede posterior a esto. Les voy a leer un poquitito nada más, para que no se vayan descontentos conmigo. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este hijo de José? Estaban maravillados y daban buen testimonio. Nadie tenía nada malo que decirle a Jesús. Pero él sabe lo que está en su corazón. Y él dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El asunto es que más adelante se ofendieron a tal grado, ¿verdad? Porque él los compara con otros pueblos. Dice, en el Antiguo Testamento ustedes saben que muchos milagros se hicieron con la viuda de Sarepta de Sidón, allá en Sidón, la gente que ustedes desprecian. Naamán el sirio. Dios utilizó a Elías y a Eliseo respectivamente para bendecirle a esas dos personas. No había viudas en Israel, no había leprosos en Israel para poder ser bendecidos, pero Dios los escogió a ellos para bendecirlos. Y no lo dije yo, lo dijo la palabra de Dios. Lo dijeron los profetas, ¿verdad? Inspirados por Dios. Y esa gente se prendió en candela, al punto que se lo llevaron para la cumbre más alta, ¿verdad? El monte donde estaba establecido el pueblo de ellos, y lo iban a tirar a lanzar, pero él se fue entre medio de ellos y se fue. Pues aquí comenzó, me parecía importante, ¿verdad?, esa reseña de la última parte de este capítulo, por esa porción, debo decir, porque nos habla sobre la manera accidentada en la cual comienza la misión de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó accidentada, ha sido accidentado durante toda la historia, y no espere usted que se ponga mejor. O sea, en el sentido de la recepción que reciban las personas del Evangelio, debemos ser sensibles al llamado de Dios, y eso es lo que tenemos que predicar, hermano. Amén. Solamente podemos ser salvos en Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y clamar a Jehová que venga a nosotros y nos perdone. Y debemos proclamar a Cristo Jesús a todas las personas. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pues esa misión la heredamos usted y yo. ¿Estamos tristes? No. Gloria a Dios. Pregunta, duda, comentario, queja. ¿Estamos? Pues la semana que viene vamos a ir a la sesión número 2. Te iba a decir algo, hermanita. Ay, sí, que está bien bonito aquí cuando habla Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Él estaba dando testimonio de él mismo. Amén. Y por eso aquella gente estaba tan maravillada. Mira Exacto. Amén. Pues muchas gracias por el resumen, hermanita Ida. Gloria a Dios.
La palabra es hermosa, hermano, ¿verdad? Y usted me la puede leer 10 veces y 10 veces yo la voy a escuchar. Y solamente le pido a Dios que no pierda ese deseo de escucharla, ¿verdad? Eso es lo que debemos pedir cada uno de nosotros. Tenemos una misión, hermano. Tenemos una misión. Siempre, desde aquí hasta que el Señor venga por nosotros. Pero en este tiempo que estamos viviendo, en el cual algunas personas están sensibles a qué es realmente lo que se está celebrando, por qué es que la gente no come carne los viernes, por qué es lo que va a pasar de aquí a 4 semanas, ¿verdad? Pues usted está puesto en el lugar de los labios de Cristo Jesús para que la gente sepa, ¿verdad? ¿Qué es la Pascua, verdad? ¿Qué es Easter? Entonces, en vez de estar señalando a la gente, eso es pecado, eso es malo, eso es... Oye, ¿sabes qué Easter? Realmente lo que se celebraba, cuando decimos la Pascua, eso viene del hebreo. Y usted le explica por qué los hebreos celebraban la Pascua, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto y posteriormente, todos los años celebraban la Pascua. Esa era una fiesta importante para ellos. ¿Y cuál es el paralelo entre esa Pascua y nuestra Pascua? ¿Cuál es la Pascua que nosotros celebramos? Este es un buen tiempo para acercarnos a nuestros vecinos, hablar con las personas que nos encontramos en distintos lugares, ¿verdad? Usted no tiene que forzar la conversación. Las personas van a preguntar. Solamente oremos al Señor que nos dé la ocasión, nos dé el privilegio de poder hablar a muchas personas, de modo que muchos puedan, se les pueda devolver la vista. Hay muchos ciegos que andan por ahí, que es porque les han cegado la vista con una mentira. La semana que viene vamos a ir a la segunda sesión en este tema que estuvimos viendo, todo acerca de Jesús. La sesión lleva por título El Ministerio de Jesús. Estaremos en Lucas 6 y pasaje que vamos a estar viendo, ¿verdad? Trata sobre una porción, ¿verdad? Hacer énfasis en las bienaventuranzas, y eso lo conocemos. Pues hagan ese estudio para la semana que viene. Si no hay preguntas adicionales, comentarios o dudas, le voy a pedir que oren conmigo para de esta manera terminar esta porción. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el día que tú nos has regalado y por mis hermanos preciosos quienes han dado cita a este lugar. En especial te doy gracias por a Jovan y Clara que nos acompañan. Te pedimos una bendición grande, especial para ellos, para su matrimonio, para todos sus planes, mi Señor. Que tú siempre los alumbres con tu presencia, les protejas de todo mal y les dirijas en el camino que tú has trazado para ellos. Mira a los hermanos quienes están aquí con el tipo de aflicción, Padre Santo, tú las conoces todas. Te imploramos que tú seas propicio a cada necesidad en el día de hoy. Te pido por la salud de la hermana Casimira, mi Señor, que ha permanecido en su hogar en el día de hoy, afectada por una condición. Sé con ella, mi Señor, posa tu mano santa sobre su cuerpo, al igual que sobre Elisa, mi Señor, y sobre Lorian. Llénalas de vitalidad, mi Señor, de energía, Padre Santo. Mira que ellas son tus siervas. Dale la fe necesaria para poder esperar en ti. Ayúdanos, mi Señor, a aceptar tus designios, mi Señor, y a comprender, a creer y a internalizar que todo obra para bien para quienes te amamos. Mira esta palabra que hemos estudiado esta mañana. Gracias, mi Señor, por revelarla a nosotros. Te imploramos, Padre amado, que de la misma manera que entendimos la misión de nuestro Señor Jesucristo, aceptemos nosotros también nuestra comisión. Bendícenos ahora, mi Señor, y lo que resta por hacerse en este servicio, mi Señor, lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.